¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga. Un gran abrazo, un gran saludo para todos mis hermanos de Unidos en Cristo TV, para la Iglesia Nueva Vida allí en Esquel, para todos los hermanos de Vida Real en Punta Arenas. Gratos recuerdos con ellos, realmente se los extraña porque hemos viajado tantas veces por ahí y hemos estado dando clase y en fin. Entonces, como que de pronto después de estar una semana o 10 días, es como que se termina haciendo una amistad y se los extraña, tremendo. Igual que los amigos de Salta, Eduardo Moreira, tantos hermanos y amigos en Jujuy. Si los menciono seguramente me voy a olvidar de algo, así que por eso prefiero no hacerlo. Pero Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, San Julián, Río Gallegos, Bariloche, General Roca, Neuquén, Cipolletti, tantos lugares que realmente, en Santiago, en Chile, tantos amigos que hace tanto tiempo que no nos vemos. La reflexión de este día, de este tiempo es, vamos a hablar de Job. Job justamente marca un tipo de toda reflexión cae indudablemente en Job, ¿verdad? Si fue un proceso que vivió, que Dios le permitió vivir a Job sin saber qué iba a acontecer. Pero yo voy a tocar solo una partecita en Job 2, el verso 11, donde dice que estaba pasando un proceso tremendo Job y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Imagínense, 3 amigos que aparecen de pronto, lo ven, se largan a llorar y se sientan junto a él y por 3 días no hablan. Satanás provoca en Job aflicción para tentar a que Job maldiga a Dios. Pero Job tuvo esta suerte de que lo visitaran 3 amigos, Elifaz, Temanita, decíamos, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita. 3 personajes que venían de lejos para consolarnos. Muchas veces en pruebas, en situaciones, en procesos que vivimos necesitamos consolación, necesitamos una palabra de aliento, de motivación. ¿Cuántas veces por esos procesos perdemos la paciencia? ¿Cuántas veces por esas pruebas perdemos la esperanza? Y estos amigos se sentaron durante 7 días y 7 noches sin hablarle, porque veían que su dolor era muy grande. Pero pensaban si Job todavía era el hombre bueno y justo que ellos habían conocido. Porque, ¿cómo era posible que semejante calamidad le ocurriera a Job? Solo la gente mala sufría así. ¿Habría cambiado tanto Job para merecer un castigo así? No era posible pensar de esa manera, porque esos mismos pensamientos atentaban contra los mismos fundamentos de su fe religiosa. Imagínense, porque si la gente buena no merecía castigo y era castigada, entonces ya nada tenía sentido para los amigos de Job. Que el mundo no tenga significado es algo que la mente humana no puede soportar. Entonces buscan la justificación a la falta de consuelo. Buscan su propia verdad a la falta de paciencia. Buscan su propia salida a la falta de esperanza. Entonces estaba Elifaz, que era un tradicionalista. Bildad era un legalista. No voy a hablar de esos temas, ¿verdad? Y Zofar era un doctrinario. Entonces, Elifaz, el tradicionalista, ¿qué es la tradición? Es solamente eso, tradición. Costumbres de hombres que quedan
como normas y se asientan en la gente como un decreto, ¿verdad? Entonces, Elifaz dice allí en Job 4, verso 17, dice, ¿será el varón más justo que el que lo hizo? En el verso 18 y 19 dice, ni siquiera los ángeles están libres de caer en error. ¿Qué podemos esperar de los hombres comunes? ¿Verdad? Entonces, reprende a Job en el capítulo 5, en el verso 17, dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Elifaz quiere consolar a Job con teología liviana, tradicionalista. Entonces aparece Bildad, el suita, el legalista, proclamando la justicia de Dios. Allí en Job 8, el verso 2 y 3, dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Le dice a Job. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? De alguna manera, Elifaz afirma que ninguna persona inocente se había perdido jamás. Job 4, verso 7, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? De esta manera, Bildad alegaba que Dios no aborrece al perfecto, pero tampoco ayuda al impío. En Job 8, el verso 20 dice, he aquí Dios no aborrece el perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Ahora, preste atención. Hasta ahora nadie consolaba a Job, y mucho menos Zofar. Imagínense, Zofar, el doctrinario, que atacaba a Job, decidido a defender a Dios y a su teología ortodoxa. Ahí en Job 11, el verso 2 en adelante dice, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de los ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos. ¿Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso? ¿El hombre vano será entendido? Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Mire lo que le dice. El hombre vano será entendido cuando de un pollino de asno montés nazca hombre. Si analizamos estos pasajes, podemos ver que la mayoría de los argumentos expresados por los amigos de Job contienen mucha verdad. Pero esta verdad no se aplica a todas las situaciones. Las premisas, las deducciones pueden ser correctas y el razonamiento lógico, pero las inferencias, las consecuencias pueden ser totalmente equivocadas. Vamos a un ejemplo. Salmo 37, verso 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una maravillosa declaración acerca del cuidado y el amor de Dios, pero no es aplicable a todas las situaciones de la vida. Yo recuerdo un testimonio donde había una familia que estaba pasando por un momento terrible, tremendo, y un pastor amigo, muy amigo, se acercó a esta gente que era cristiana
y no tenían trabajo, hacía 2 días que no comían con los chicos y todo lo demás. Entonces fue a un supermercado y compró mercadería, una cantidad tremenda. Les hizo un pedido para todo un mes. Y fue contento, se lo llevó, oró, hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando se despide, ya era tardecita, era más de las 12 de la noche. Así que bien entrada la noche. Cuando volvía para su casa, de pronto el Señor le habla. Y le dice, ¿por qué te paras delante de mí? Y él no entendía nada. Y se le llevaste un pedido a esa familia que yo estoy procesando. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros nos apresuramos a defender ese pasaje si alguien lo cuestiona o lo ataca. Entonces la pregunta es, ¿cómo y cuándo saber que las situaciones cambian o se aplican a este principio? Bueno, la respuesta es una sola: evitando juzgar a los demás. Evitando juzgar a los demás. Pablo en Romanos 14, el verso 4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando nosotros juzgamos a cualquier persona o cualquier hijo de cualquier persona, podemos llegar a hablar barbaridades, porque nos tomamos la libertad de decir cosas increíbles, inimaginables. Sin embargo, cuando tenemos que juzgar a nuestros hijos en la misma circunstancia en que nosotros estamos juzgando a los demás, no actuamos de la misma manera. No actuamos de la misma manera. Un buen ejemplo de esto es el rey David. Ustedes recuerdan en 2 de Samuel 12:15, cuando el profeta Natán amonesta a David porque había tomado a Betsabé en adulterio. Y dice la escritura que llegó el profeta Natán y le hizo una pequeña historia. Y le dijo, vamos rey, yo quiero que tú juzgues sobre este asunto. ¿Y qué dijo David inmediatamente? Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo nos apresuramos a juzgar? ¿Cómo inmediatamente resolvemos? Pero ¿qué pasó cuando el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú, David? Ese hombre eres tú. Dios nos ayude a ver cuando nosotros sepamos que estamos juzgando algo que nos duele o a alguien a quien amamos. Una pregunta, ¿usted ama a su hermano? Su respuesta seguro que sí. Cuando nosotros amamos a los hermanos, ¿vamos a juzgarlos con misericordia? Pablo sigue diciendo allí en Romanos 15, el verso 1 al 3, dice, así que los que somos fuertes, escuche, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso significa que si nosotros somos considerados en el juicio con nuestros hermanos, no vamos a tener problema. Pero si no tomamos en cuenta esa actitud, vamos a tener problema en todos lados, dentro de la iglesia, que sería terrible. Fíjese el verso 4, 5 y 6, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, escuche, mire lo que dice, por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. 3 cosas: paciencia, consolación y esperanza. Y mire lo que dice el verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, si no hay unidad y un mismo sentir entre nosotros los creyentes, no vamos a poder edificar. Verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando Pablo le dijo a Pedro en Gálatas 2, eres digno de condenación, porque Pedro había dejado de comer con los gentiles cuando empezaron a llegar los judíos y comenzó a comer con los judíos. Entonces Pablo lo confronta a Pedro. Y esa confrontación, ¿usted cree que se lo dijo sin amor? En Proverbios 27, el verso 6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Muchas veces no confrontamos al hermano para no chocar. Y ahí está el problema. Debemos enfrentar en el amor de Cristo y con la transparencia, debemos hacerlo. Porque está en la Escritura. Está en la Escritura. Y esto nos da la esperanza de que nosotros podamos llegar al propósito que Dios tiene para con nuestras vidas y podamos alcanzar esa unidad y ese mismo sentir entre nosotros. Por eso debemos buscar esa unidad y ese mismo sentir entre nosotros en lo que dependa de nosotros. El verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cómo se logra? Discutiendo, peleando, matándonos. No. Pablo aquí utiliza un nombre para Dios. Dice, el Dios de la paciencia y de la consolación. Cuando oramos por la unidad de la iglesia. Cuando oramos para que Dios nos dé un mismo sentir. Para esto tenemos que orar al Dios de la paciencia y la consolación. La paciencia, hermano, ¿usted sabe lo que hay que soportar para estar en un mismo sentir? ¿Usted sabe lo que esto requiere? Requiere una dosis tremenda de humildad y de mansedumbre. Si nos consideramos espirituales, debemos tener el fruto del Espíritu Santo, porque cuando oramos al Dios de la paciencia es para que este Dios me dé la paciencia necesaria que yo necesito para poder soportar. Si soy el hermano débil, la libertad del fuerte. Y si soy el hermano fuerte, soportar la debilidad del hermano débil. Con tal de que él y yo lleguemos a un mismo sentir. Con tal de que él y yo nos amemos. Con tal de que él y yo no discutamos. Con tal de que él y yo, como dice la Escritura, unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto tenemos que ser humildes, mansos, porque hay momentos, escuche, preste atención, hay momentos en que usted no va a poder primar tus razonamientos. Hay momentos en las cuales vas a tener que soportar muchas cosas. Hay momentos en los cuales te vas a ver en dificultades tremendas. Hay momentos en los cuales vas a tener que salvar inmensidades de cosas. Y vas a tener que humillarte. Y vas a tener toda la mansedumbre del mundo. Vas a tener que tenerla. Pero ahí está el Dios de la consolación. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo permanezca unido. Pero mientras existan arrogantes en la iglesia, mientras existan personas soberbias, altivas, mientras no haya humillación dentro de la iglesia, mientras haya personas livianas, superficiales dentro de la iglesia, van a existir estos problemas. Por eso tenemos que orar al Dios de la paciencia y de la consolación para poder encontrar la unidad del cuerpo de Cristo. Escuche, la familia de Dios es una. Y si usted no soporta la familia de Dios, lamentablemente no merece ser parte de la familia de Dios. Si usted no puede entender este principio fundamental, si usted no puede humillarse como dice la palabra, si usted no tiene paciencia como dice la Escritura que usted tiene que tener, si usted no tiene la mansedumbre que da el Señor Jesucristo por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo, como fruto de esta obra que late en nuestro corazón, déjeme decirle algo.
usted no es digno de ser parte de la familia de Dios. Y así, como oramos al Dios de la paciencia y de la consolación, debemos orar también al Dios de la esperanza. El verso 13 dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y yo tengo la esperanza que la iglesia va a salir victoriosa en todo este proceso que está viviendo, porque así lo dice la palabra de Dios. Hermanos, tenemos el poder de Dios, tenemos el poder del Dios de poder, por eso tenemos la victoria asegurada. Dios los bendiga.